Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas, alumnos, todos ustedes del Seminario Bíblico Argentino. Bienvenidos sean al inicio de nuestro último trimestre del ciclo escolar 2024. Damos gracias a Dios por este tiempo que hemos transcurrido. Tuvimos una semanita de descanso que seguramente para todos se nos fue como agua entre las manos. Tendríamos que tener muchas más semanas de descanso, pero bueno, estamos ya en el último estirón, decimos, para cerrar este año con la ayuda de Dios. Por experiencia, parece ser que el último trimestre se vuelve más pesado, se vuelve más complicado, porque bueno, todos esperamos hacer lo que no hicimos en el año, lo queremos hacer en el último trimestre del año y ahí se nos complica todo. Pero yo sé que va a ser de mucha bendición para nosotros esta nueva experiencia de aprendizaje, de seguir preparándonos, ¿no? En este anhelo de ser buenos siervos, buenas siervas del Señor y bueno, la verdad que estamos muy contentos por ello. El Seminario Bíblico Argentino se complace en poder ofrecer a nuestros alumnos una nueva materia, una nueva cursada que la verdad es muy linda, muy desafiante y siempre digo muy necesaria. Necesitamos levantar en medio de nuestras congregaciones estos ministerios, ¿verdad?, de consejería cristiana, estos ministerios de acompañamiento, estos ministerios de restauración, estos ministerios de prevención incluso, ¿no es cierto? Bueno, todos hemos vivido situaciones en donde cuando nos hemos alejado del camino pagamos las consecuencias o seguimos pagando muchas veces las consecuencias, pero formar una comunidad, formar una iglesia, un cuerpo donde podamos estar juntos, orando el uno por el otro, escuchando, apoyando, tendiendo la mano, no hacer leña del árbol caído, no convirtiéndonos en verdugos, sino en agentes de gracia. Creo que eso hoy la iglesia y siempre la iglesia lo ha necesitado. Así que ofrecemos esta materia de consejería cristiana con la esperanza de que pueda despertar en ustedes esta pasión, este deseo de seguir fomentando, ¿no es cierto?, el compañerismo fraterno de peregrinos que estamos en el camino, ¿no es cierto?, y que nos necesitamos mutuamente. Para eso quiero agradecer infinitamente a nuestra querida profesora Cintia, amada y respetada por todos sus alumnos y también por todos los que formamos parte del consejo académico. Gracias, Cintia, gracias por aceptar. Bueno, ella ya es profesora titular de dos materias, que es Consejería Cristiana y el acompañamiento pastoral a enfermos y dolientes. Así que bueno, la verdad que nos sentimos contentos por su buena onda, por su predisposición, por su claridad. Todos sus alumnos le echan flores a la profesora Cintia y está bien, bien merecido se lo tiene. Y la verdad que nos sentimos contentos de tener esta calidad de personas como instructores en nuestro seminario. Así que bueno, sin mayor preámbulo, bueno, creo que la mayoría conoce a Cintia y si no, bueno, no, ella misma se irá dando a conocer conforme pase la cursada. Ella es oriunda o nació en la ciudad de Oberá, si no mal recuerdo, Oberá Misiones. Actualmente está viviendo en otra provincia, en la provincia de Entre Ríos, en una ciudad que se llama Macián. Está casada con un tipazo llamado Ariel Barrechón y Dios les ha concedido la bendición de tener un regalo hermosísimo de vida y de amor llamada Luz Abril, su hermosa hija que tienen los dos. Bueno, Cintia, aparte de que su profesión es psicóloga, ¿no es cierto?, de manera profesional, actualmente ella es maestra consagrada en la estructura de liderazgo que hay en la Iglesia Argentina y que pertenece a la iglesia de Maciá. Así que bueno, no voy a decir mucho más porque bueno, Cintia es muy modesta y no me manda muchos datos en el sílabo de ella, pero bueno, ella tiene un montón de experiencia en este tipo de temas que va a tratar. Pues vamos a orar, hermanos, vamos a pedir a Dios que nos bendiga y vamos a poner en las manos de Dios esta cursada. Amado y buen Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo,
un tiempo nuevo, un tiempo fresco, un tiempo, Señor, donde el mover de tu Espíritu Santo puede y debe y quiere, Señor, vivir en nosotros, encima de nosotros, dentro de nosotros. Padre, gracias por esta oportunidad que nos das de iniciar una nueva cursada, un nuevo ciclo de aprendizaje. Permite, oh Dios, que todo lo que aprendamos, vos lo puedas transformar en ministerios de bendición y de gracia para tu iglesia. Pido sabiduría para cada alumno, para cada alumna que estará cursando esta materia y también para Cintia, Señor, bendícela, sigue guiándola a ella y a su hermosa familia en tu Espíritu Santo. Señor, dale sabiduría para compartir todas estas experiencias y conocimientos y que juntos, Señor, vayamos aprendiendo para ser mejores delante de ti y servir a tu reino. Lo pedimos y lo confiamos todo en el bendito y santísimo nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, mi querida Cintia, la clase es toda tuya. Te mando un gran abrazo. Dios te bendiga. Saludos a tu hermosa familia. Gracias, Abraham. Gracias. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias primeramente a Dios por esta oportunidad nueva de encontrarnos juntos. Estoy solita, ¿no? Está Irma, pensé que se había ido, pero ahí está. No, no, Bueno, está así. ahí está. Sabía que íbamos a ser pocos, somos, somos poquitos, pero buenos, ¿no? Como se dice, ¿no? Así que bueno, es un gusto para mí estar nuevamente en esta materia. Realmente deseo con todo el corazón que la puedan disfrutar, así como yo disfruto de esta materia. Espero poder transmitirles lo lindo que es este caminar en el intentar acompañar a otros. Digo intentar porque a veces no solo depende de nuestras ganas, sino que depende a veces de otras circunstancias, de la predisposición de otros, de contextos y demás que ya vamos a ir viendo, pero realmente eh, espero poder transmitirles esto que a ustedes les guste, que puedan llegar a ver en sus congregaciones, a su alrededor, a veces no es solo en la iglesia, sino con la gente que conocemos, con amigos, conocidos, familiares, donde podemos ayudar y realmente también mi deseo es que puedan tener esa predisposición para ser de servicio, de ayuda a otros. Hay tanta necesidad, hoy vemos que, que cada vez se acrecientan más problemas emocionales o quizás se le da más lugar a lo que nos pasa, a los sentimientos, a las emociones, a los trastornos mentales que antes, pero sí es cierto que creo yo que hay una creciente bastante importante dentro de las iglesias, no solo dentro de las iglesias, y es importante, como decía Abraham, eh, contar con personas que estén dispuestas a este servicio. Entonces, en esta materia ya vamos a ir viendo de a poquito de qué se trata, pero a grandes rasgos tiene que ver con eso, el poder eh, no solamente aconsejar, sino, como decía Abraham, prevenir también situaciones de acompañamiento, de prevenir situaciones que pueden desencadenar quizás en problemas emocionales, conductuales mucho más serios. Eh, la verdad es que no sé cuál será la predisposición, el deseo, el don de cada uno de ustedes, pero si realmente está en el corazón de ustedes el poder ayudar a otros, sáquenle todo el jugo que puedan a esta materia. No a mí, pero sí a lo que Dios tiene para decirles en este caminar. Quizás ustedes digan, bueno, no me interesa tanto porque quiero dedicarme a otro ministerio y está perfecto porque no todos somos para todo, van a tener que cursarla igual, pero si en su corazón está el deseo de ayudar, si por ahí hay gente que les dice a ustedes, eh, me gusta acercarme a vos porque encuentro confianza, sos una persona con la que se puede conversar. Hay veces que la gente puede buscarlos a ustedes para poder conversar, para charlar, para desahogarse. Entonces, hay muestras ahí de que quizás eh, haya un ministerio a desarrollar a partir de la persona de ustedes. Entonces, bueno, es muy interesante que desde la primera clase ustedes puedan empezar a ser perceptivos con la gente que está a su alrededor, sobre todo dentro de las iglesias, sobre todo porque vamos a priorizar a nuestra familia,
Pero como les digo, también pasa afuera y a veces el hecho de poder escuchar simplemente con atención, con ganas, con amor, puede hacer que uno traiga personas a Jesús, que también es nuestra misión. Entonces, sin más preámbulo, vamos a arrancar con esta materia, con esta linda materia, la más linda, digo yo siempre. Cada profesor dirá lo mismo de la suya, pero bueno. Eh, a ver, Irma, si me puedes decir si ves el PowerPoint. Sí, sí, está bien, mi hermanita. Bueno, nosotros le decimos consejería cristiana, hay muchos autores que como ustedes van a ver en los libros, aparece como consejería pastoral. En este sentido, vamos a tomarlos como sinónimos. ¿Por qué? Porque en realidad cuando se habla de pastoral, no necesariamente está hablando de que el pastor es el que tenga que ejercer sí o sí esa función. Sí se supone que el pastor, además de todas las funciones que tiene, también tiene este ministerio, ¿no? de acompañamiento a otros, de la consejería. Sin embargo, lo que nosotros entendemos y vamos a tratar de ir desmenuzando en esta materia es la idea de que todos podemos ser consejeros cristianos. Y cuando se dice consejero pastoral, consejo eh, cristiano, algunos lo utilizan con muchos más términos que ya vamos a ver, cuidado pastoral también le dicen, entendamos que puede ser cualquier persona, o sea, ustedes pueden estar dentro de ser considerados, digamos, consejeros cristianos. No necesariamente hace falta que sean pastores. Eh, y me gustó arrancar con algo de uno de los libros que vamos a trabajar. Después ustedes van a ver, yo siempre les dejo la bibliografía y demás, pero bueno, al que le interesa esta, esta cátedra, esta materia en particular, yo les aconsejo que puedan tener los libros enteros y si no, bueno, van viendo los capítulos que yo les doy y van estudiando desde ahí. Pero es interesante por ahí, si se quieren explayar un poco más, tener todo el libro. Pero bueno, y uno de los libros dice expone, digamos, una situación que pueden vivir sobre todo los pastores que se ven por ahí como muy abrumados con las demandas de sus feligreses, digamos. Y, y este ejemplo dice, por ejemplo, bueno, valga la redundancia, en 15 minutos me reuniré con una pareja que está a punto de divorciarse. Esto es lo que estoy pensando hacer. Puntos suspensivos. Otro ejemplo, un joven de nuestra iglesia me confesó que tiene atracción por su mismo sexo. Necesito hacerle un seguimiento, pero no sé qué decir. Recientemente unos padres de mi iglesia expusieron que su hija es anoréxica. ¿Hay algún lugar al cual puedo enviarla? ¿A alguien con quien puedo contar? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué se hace en estos momentos? Así y miles de ejemplos vemos que viven nuestros pastores constantemente. La intención también es que nosotros no es que le quitemos el lugar al pastor de lo que hace, nada que ver, nada, muy lejos de eso. Al contrario, es poder sumarnos a poder colaborar como iglesia y quizás también disminuirles un poco la carga que a veces recae todo sobre el pastor. Y hay mucha gente que tiene muchos dones y sobre todo esto del acompañamiento, de la consejería, de la escucha, del interés, del amor por el otro y puede tener mucho beneficio en esto. El tema es que estos tres pequeños ejemplos que les puse son cosas cotidianas que se viven en nuestras iglesias, así muchísimos ejemplos más, y nosotros no sabemos cómo abordarlos. No tenemos una preparación como para saber qué hacer en estos casos. Si me preguntan a mí, creo que tampoco sé al 100% qué se hace en estos casos. Cada caso es particular. El tema es que aprendamos a eso, a ver la individualidad de cada uno, a poder conocer los corazones de las personas que vienen a acudir a nosotros y que de a poco empezamos a poder caminar junto a ellos para que puedan descubrir esa verdad que está ahí y que tiene que salir para poder sanar, para poder ser restaurados. Esos son los pequeños ejemplos de cosas que vemos en esto
de la consejería cristiana, ¿no? De los problemas que vemos cada día. Entonces, la consejería cristiana, ¿de qué se trata? Como empezamos ahí, es este caminar en el acompañamiento a otros. A veces uno eh, se queda con la palabra como, como muy en lo literal, ¿no? Consejería. Entonces creemos que lo que tenemos que hacer es ir a aconsejar. Y nos pasa, a mí me pasa muchísimo, de que nos ponemos en esta reflexión de decir, a ver, ¿realmente yo puedo aconsejar respecto de lo que yo conozco en todos los casos? La otra vez hablaba con una persona que me decía, yo no me siento en el nivel, ni tampoco creo estar preparada para poder dar un consejo, porque en muchas cosas yo no soy un buen ejemplo. Y eso nos puede pasar a todos, o creo que nos debería pasar a todos, de no creernos dueños de la verdad, no creernos saber todo para poder dar consejos. Hay mucha gente que le encanta dar consejos y no pone en práctica ninguna de las cosas que dice. El punto es este, que la consejería no necesariamente significa dar consejos, ¿sí? Sí, sí tiene su parte de aconsejar. Nosotros orientamos, a veces damos ideas, a veces sugerimos, mirá, cuando la persona se queda atrapada en una salida, no es que nosotros le vamos a decir, vos tenés que hacer eso. Podemos intentar abrir el panorama desde una mirada más objetiva, desde el otro lado, para poder orientar a la persona a que tome una decisión. Hay casos en los que sí se requiere un consejo específico. Eh, Mandale un mensaje o ahora no contestes, cosas más específicas sí requieren una dirección más específica. Pero en realidad la consejería cristiana abarca mucho más que dar consejos. Lo que hacemos es un acompañamiento a las personas y realmente eso requiere tiempo y dedicación. No es que uno en una sola vez conversa y ya está. Hay veces que sí, con una sola vez la persona habla y bueno, y las cosas encaminar. Pero en realidad la idea de la consejería es hacer un seguimiento, un acompañamiento real a esa persona. Un poco de la tarea del psicólogo. No hace falta que hagan toda la tarea, no tienen ni por qué hacerlo, tampoco son psicólogos, pero sí hay un montón de cosas que se pueden aprender, un montón de herramientas que yo espero poder brindarles dentro de lo poco que sé, para que ustedes puedan eh, sí hacer un pequeño trabajo de psicólogos, entre comillas, con las personas, porque hay muchas técnicas, muchas tácticas, muchas cosas que se pueden tener en cuenta a la hora de trabajar con alguien. Y cuando digo trabajar, me refiero a hacer este acompañamiento. La consejería tiene que ver con la escucha activa, es decir, con escuchar atentamente y poder en eso dar algunas devoluciones. La consejería se trata de mirar a la persona desde otro lugar, no desde lo que nos dice literalmente. Vamos a evaluar las posturas que tiene la persona, vamos a evaluar qué dice entre líneas, qué nos está diciendo, qué nos dice su cara, qué cosa no nos está queriendo decir, qué quiere decir cuando dice tal o cual cosa. Eso es empezar a descubrir, a desmenuzar ese mundo interno de la otra persona. Y también la otra vez hablaba con una persona que me decía, eh, ¿cómo yo puedo ir a trabajar con alguien si no viví esa experiencia? Por ejemplo, estoy hablando con alguien que se está divorciando, pero yo estoy en contra del divorcio. ¿Puedo ser un consejero cristiano? Sí, porque la idea es no emitir juicios de valor. Si bien nosotros obviamente tenemos nuestra moral, que es propia y también una construida en base a nuestros preceptos, conceptos, ética de la iglesia, sí es cierto que no tenemos por qué ponernos en el papel de jueces. Ese no es nuestro lugar. Nosotros podemos tener una directiva, una idea, una base, unos valores a seguir, pero no con eso imponerlos a la persona. Que a veces es lo más difícil porque desde nuestra concepción de lo que está bien y lo que está mal, queremos aconsejar al otro. Y es lo que se suele hacer erróneamente. No, mira, vos acá me parece que tenés que eh, no divorciar y capaz no sabemos todo el trasfondo de lo que está pasando. Capaz sufre violencia, capaz hay abusos. Entonces hay un montón de cuestiones a tener en cuenta que van más allá de un simple consejo. Espero que por ahí me estén siguiendo en la idea.
Pero bueno, todas, siempre quiero empezar con esto que tiene que ver con el encuadre. ¿Qué quiere decir el encuadre? Y ya también lo vamos a ver qué significa el encuadre en las entrevistas que vamos teniendo con nuestros aconsejados. Pero el encuadre en esta materia tiene que ver con cómo nos organizamos, cómo vamos a trabajar de ahora en más. Y bueno, y un poco en eso tiene que ver el sílabo, que ahora se los voy a mostrar. Pero el encuadre de esta materia está más que nada un poco organizada también por su director, por Bere, que más o menos les dijo cuándo van a ser las materias, cuándo van a ser las clases, perdón, cuánto tiempo van a tener de duración. Vamos a hacer los lunes y viernes, que bueno, después ustedes la van a ver grabada, así que haría lo mismo, pero esto es más que nada para los que puedan estar presentes online. Em, y vamos a tener 1 hora y media de clases. Los lunes arrancamos a las 10:30 y los viernes, estoy un poco perdida con los horarios, el otro día estábamos con Bere y los números, y los viernes vamos a arrancar un poco más temprano a las 10 eh, para poder llegar a tiempo, porque bueno, yo tengo que ir a buscar a mi hija del jardín y bueno, y justo me queda un huequito. Hoy podemos quedarnos un ratito más porque hoy no fue. Entonces está, está salvada la búsqueda, entonces podemos quedarnos un ratito más, ya que arrancamos un ratito más tarde la clase. Eh, pero bueno, esto más que nada tiene que ver con las clases. Recreos no creo que vamos a tener porque es muy cortita la clase, pasa muy rápido, 1 hora y media. Y, y bueno, lo que sí es bastante más importante es el tema de cómo nos vamos a organizar con los trabajos y con los exámenes, que bueno, sí o sí son parte importante para ver cómo ustedes van avanzando y también para poner en práctica. Yo siempre digo que hay que tratar de tomar a los exámenes no como eh, algo que nos genere un estrés tremendo, sino que nos sirva para aprender, porque si a nosotros no nos ponen trabajos y no nos dan exámenes, difícilmente nos ponemos en serio a estudiar para aprender. Sí, muchas veces hay interés genuino y podemos leer y querer aprender, pero cuando nos hacen un examen nos obliga a poder aprender un poco más. Y bueno, la intención de estos exámenes es eso. Yo no soy tampoco la juzgadora de los de la dueña de la verdad, solamente vamos a ir a las cosas que vamos a ir aprendiendo y en base a eso van a ser los exámenes, no les voy a tomar nada que no demos. Sí, lo que a mí, sí, en lo que soy por ahí a veces un poco hincha o exigente es con el tema de la ortografía, me parece que es algo importante prestar atención, por ahí cuidar un poco las formas de cómo presentamos los trabajos, de que traten de tener prolijidad, porque los trabajos hablan de nosotros, no solamente con el contenido, sino con qué aspecto nos dan las cosas. Si nosotros agarramos un texto que está todo desordenado, con un camino de hormigas al lado, no está derecho, justificado, pero prolijo, habla de nosotros. Las cosas que tenemos hablan de nosotros. Eh, no solo la manera en que hablamos y nos comportamos habla de nosotros. Nuestra familia habla de nosotros, nuestras amistades hablan de nosotros, nuestra casa habla de nosotros. Yo siempre pienso que algo que habla mucho de nosotros es el baño de la casa. ¿No les pasa que uno cuando va a un lugar hay ciertos, bueno, yo soy muy perceptiva, muy susceptible con los olores, con las sensaciones que me dan las cosas, y a veces pienso que el baño de una casa dice mucho de las personas que ahí viven. Y bueno, los textos en este caso funcionan un poco parecido. A mí me dan una idea general de ustedes, cómo lo presentan. Entonces, creo que tenemos que esforzarnos en esto. Nuestra forma de hablar, nuestra forma de comunicarnos, habla también de cómo está organizado nuestro cerebro. Cuando las palabras son muy confusas, muy posiblemente nuestras ideas también sean confusas. Cuanto nuestras ideas son más claras, podemos transmitir las cosas de manera más clara. Y esto también es un aprendizaje, es algo que se puede poner en práctica. Cuando yo pongo en práctica intentar hablar mejor, comunicarme mejor, utilizar mejores palabras, una terminología distinta,
también mi cerebro se va ordenando, mis ideas se van ordenando y hace que yo tenga un pensamiento más claro. El lenguaje está directamente relacionado con el pensamiento. Entonces, cuando trabajo un área, también voy trabajando las otras. Entonces, eso también se va a plasmar en los trabajos que ustedes me van dando, pero también esto quiero que les sirva para que ustedes puedan ir prestando atención, no solamente a las cuestiones de ustedes, que les va a servir, sino también a percibir un poco a los demás, a prestar un poco más atención. Tampoco van a estar ahí como con una lupa mirando los errores de los otros, no es esa la idea, sino empezar a percibir cuestiones de los otros que le pueden ayudar a ayudar. ¿Se entiende? Em, Esta materia tiene dos cuestiones que para mí son importantes. Una parte bueno, que sigue la línea obviamente del seminario, que es el servir, que nosotros podamos utilizar todo lo aprendido para poder ponerlo en práctica con los otros. Esa es una de las patas de esta materia. Pero también la otra es poder aprender de nosotros mismos, que esto nos pueda servir para explorarnos a nosotros mismos. Entonces, la primera parte eh, de lo que es el conocimiento del inconsciente, mecanismos de defensa y demás, vamos a pensarlo en nosotros mismos, no como un acto egoísta, sino porque la forma en la en que empezamos a pensar en nosotros mismos nos sirve para que podamos aprender de los demás. Si no nos conocemos a nosotros mismos, es muy difícil empezar a conocer a los demás. Vamos a saltearnos un paso que nos va a generar quizás angustia o quizás eh, no vamos a sacarle todo el fruto, todo el provecho, perdón, que podemos sacarle cuando nosotros tenemos ideas más claras de nosotros mismos. Y en base a eso, a conocernos a nosotros, también vamos explorando el mundo de los demás. Esas son las dos cuestiones importantes que quiero que podamos aprender en esta materia. Bueno, quiero compartirles también el sílabo que les voy a mostrar un poquito. Ustedes capaz ya lo pudieron ver, pero yo se lo voy a mostrar. No, esto no es. Aguárdenme un ratito. Parece que no lo abrí. Sí, lo abrí. No sé dónde está. Acá. Bueno, después ustedes lo van a leer solos y bueno, con un poquito más de detenimiento. No quiero explayarme tanto en esto, pero bueno, quiero que se fijen por ahí cuál es el propósito de este curso, esta materia. Vamos a ver un poco del contexto histórico, de lo que significa la consejería cristiana, cómo llegó hasta nuestros días y hasta nuestra iglesia, técnicas y formas, procedimientos para trabajar con otras personas, que sea como trabajar de manera práctica. Y dentro de los objetivos vamos a ver, bueno, las bases bíblicas de la consejería cristiana, obviamente, las principales teorías terapéuticas, eso vamos a verlo muy a grandes rasgos también. Vamos a estudiar situaciones y problemáticas personales y familiares, vamos a ver ejemplos, estudios de casos, eh, los tipos de consejería, cómo es un consejero, qué relación tiene la consejería con el Espíritu Santo, con la iglesia, con nuestros dones, cómo podemos entender esta consejería en este, bueno, digamos, en este rol del consejero dentro de la familia, el matrimonio, el desarrollo personal o desarrollo hacia un individuo en particular. Vamos a ver el contenido del curso. Hoy nos vamos a detener un poco en la unidad número 1. No sé si la vamos a llegar a dar a toda, no creo, pero vamos a ir hasta donde podamos. Son eh, seis unidades que vamos a ir trabajando. Ustedes después tómense su tiempo para mirarlas un poquito con más detenimiento. Bueno, los requisitos del curso, ustedes ya saben que son las clases por Zoom, que las tienen que mirar. Me voy a dar cuenta si las miran o no las miran en los trabajos, porque hay muchas cosas que las decimos que no necesariamente están en los libros y que por ahí son importantes a la hora de poder trabajar juntos y hacer los trabajos después, ¿no? Eh, bueno, la idea es que vayan leyendo, que puedan ir viendo el material con tiempo. A veces por ahí se pueden sentir un poco abrumados con el hecho de que sea mucho material. Eh,
sé que ya vienen trabajando mucho, vienen, como decía Abraham, cansados, ya es el último tirón, y en el último tirón intenten de que sea como una renovación de fuerzas, es decir, bueno, ya es el último empujón, voy a leerlo con ganas, y yo les recomiendo que ustedes puedan leer un poco todos los días, no dejen para último momento. Si ustedes leen un poquito todos los días, les aseguro que llegan muchísimo mejor y no tan cansados. El tema es que a veces uno dice, no, hoy me voy a tomar un día de descanso, leo mañana. Y así todos los días y lo pateamos para el fin de semana, que tenemos que estar encerrados un montón de horas leyendo y estudiando, y es una carga muy grande. Yo sé que por ahí tienen ustedes las clases que verlas en la semana, pero tómense media hora o 20 minutos de lectura por día, elijan un poco de cada materia y van a ver que llegan muchísimo mejor. Vamos a tener tres tipos de actividades específicas. La primera, que se las voy a explicar antes de terminar la clase, que ya empezamos con la primera, entonces ustedes pueden ir ganándola con tiempo. Eh, Acá les puse viernes 4 de octubre, pero las vamos a extender, ya que estoy la corrijo. Domingo, vamos a ponerla un poquito más, domingo 6 de octubre. Va a ser la fecha de entrega del primer trabajo. Y ese va a ser participar en el foro, que ya les voy a contar un poco de qué se trata. No es nada difícil, creo. Y después, lo que tiene que ver más con lo específico y teórico de la materia, vamos a hacerla en una segunda y una tercera actividad. La segunda actividad va a estar más o menos a mitad de la cursada y vamos a hacer un examen donde vamos a evaluar las tres primeras unidades temáticas. Siempre lo que vamos a hacer nosotros es trabajar con ejemplos. Y ni se gasten en mirar qué hicieron alumnos en los años anteriores, porque todos los años es algo distinto, así que no se pueden guiar por ese lado. Aparte, la idea es que ustedes puedan dejar su propia impronta en lo que van a dejar plasmado en ese examen. Y por último, un trabajo final que va a englobar un poquito toda la materia y va a ser un poco más, quizás un poco más extenso, pero van a tener tiempo para hacer eso, así que no se preocupen. Acá tienen la bibliografía general que ya se las va a ir subiendo Abraham a la plataforma, la obligatoria y la complementaria. La complementaria es más que nada para los que les interese en serio desarrollar el, el ministerio y entonces pueden tener algo un poco más específico. Pero después eh, siempre la leen si quieren a la de consulta, ¿no? Pero sería lindo que puedan explayarse un poquito más, siempre cuanto más información hay, mejor puedo aprender las cosas, ¿no? Bueno, eso más que nada del sílabo. No sé, sé que acá somos poquititas, está mi hermana nada más, pero si en algún momento hay alguna duda, eh, bueno, puedes interrumpirme sin ningún problema y acá estamos. Y después los demás, si se suman a las clases, lo mismo. ¿Hay alguna pregunta hasta acá, Irma? No, mi hermanita, no, está todo muy claro. Bueno, Sí, hay que anotar las fechas, como no, si no nos dan sí, las muy, son muy cercanas, sí, sí. para entregar trabajos. Está muy Esta no claro. es la, vamos a ir evaluándolo. Si a ustedes les parece que se les va a juntar demasiado, podemos ir charlándolo. Esta primera se las puse más o menos cerca porque no implica estudiar, solamente dar un punto de vista de ustedes, así que es un poquito más ligera, así que si se quiere. Entonces por eso se las puse tan cercano. Pero después podemos ir charlando si ustedes por ahí ven que están muy apretados. Yo creo ser un poco flexible, así que vamos a ir charlándolo y viendo, ¿sí? Así que Muy bueno, bien, a gracias. adentrarnos entonces en lo que significa específicamente nuestra materia. Y bueno, y antes de empezar, quisiera mencionarles que eh, antes de empezar con lo que es la historia, mejor dicho, hay cosas que son interesantes a tener en cuenta en lo que se refiere a la consejería cristiana, y es que pueden aparecer ciertas limitaciones, como en cualquier cosa, ¿no? Que nosotros nos predispongamos a hacer.
Porque a veces nosotros decimos, bueno, me adentro en esto de lo que es la consejería, quiero ayudar a otros, quiero hablarles, quiero que me hablen, y nos encontramos con algunas cosas que pueden generarnos frustración, y está bueno saberlas de antemano para que nosotros podamos ir un poco más preparados. Estas limitaciones tienen que ver con, por ejemplo, la poca preparación. Hay mucha gente por ahí que se puede ver también desde otras iglesias, ¿no? Gente que se adentra en lo que es el estudio de los seminarios. Nosotros tenemos ejemplos como muy recientes, porque recién estuvieron los primeros eh, egresados, pero por ahí la historia nos va diciendo eh, desde otros referentes de otras iglesias y demás, de que muchos estudiantes a veces eh, se quieren adentrar en trabajar específicamente con las personas, pero tienen poca preparación. Entonces la consejería tiene esa limitación de que si queremos trabajar realmente con lo que es entender al otro, necesitamos prepararnos, como para todo, ¿no? Pero yo me voy a explayar en lo que es mi materia. Y necesitamos que haya personas realmente preparadas, porque no es solamente ir y escuchar y hablar. Hay muchas cosas que se tienen que tener en cuenta. No quiere decir que alguien que no tenga preparación no pueda hacerlo. Esto quiero que quede muy claro. A lo largo de la historia de la iglesia vemos que hay gente que hizo excelentes trabajos de consejería sin ningún tipo de preparación. No es excluyente. Sí es cierto que puede generar una limitación, porque llega un momento en el que uno no sabe qué decir ni qué hacer. Entonces, para esto es importante el poder estudiar. Vuelvo a decir lo mismo, no quiere decir que alguien que no estudie no lo pueda hacer, porque el don va más allá de todo eso, va mucho más allá del estudio. Cualquier persona, incluso que no tenga ningún tipo de conocimiento, puede ayudar a sanar a otros. Incluso muchas personas pueden sanar sin tener ningún tipo de conocimiento. Entonces, eso no es excluyente para nada. Solo lo que quiero decir es que si nosotros estamos acá, es por algo, tenemos la posibilidad de poder prepararnos. Entonces, no va a ser después una excusa, no me pude preparar. ¿Se entiende lo que quiero decir? No quiero con esto generar confusión ni mucho menos ofender a alguien que no haya tenido la posibilidad de estudiar y que igual se haya dedicado a esto. Esto es muy importante porque todos lo podemos hacer. Incluso algo que a mí me gusta por ahí pensar y también transmitir es el hecho de cómo podemos nosotros sanar, sentirnos bien sin tener ningún tipo de preparación académica muy importante. O sea, eso está, aunque lo sepamos conscientemente, está muy instaurado en la sociedad de que somos alguien o de que podemos aprender tal o cual cosa mejor en cuanto a habilidades emocionales, ¿no? Y sociales, si tenemos tal o cual estudio. Y eso no tiene nada que ver. Yo admiro muchísimo a la gente que puede ser feliz sin la necesidad de tener conocimiento. A mí me encanta leer, me encanta conocer y saber, pero eso no quiere decir que uno sea más o menos sano emocionalmente. ¿Se entiende? Entonces, es muy importante tratar de también transmitir esto y alivianar la carga de mucha gente. Yo sé que hay mucha gente que sufre con no haber estudiado, no poder haber ido a la escuela, y eso le genera carga, ¿no? Sin embargo, tenemos que aprender que eso no es lo importante en la vida. Uno puede transmitir paz en el corazón sin nada de eso. El, el más rico dicen que no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Entonces, eso es lindo para aprenderlo, ¿no? Pero bueno, en cuanto a la preparación, una de las limitaciones es la poca preparación para saber cómo abordar ciertos casos. Em, Muchas veces se subestima lo que es la consejería. Entonces, se toman cursos, se estudian, hay muchos, incluso pastores, ¿no? Que estudian, y es como que la parte de la consejería la dejan un poco rezagada y cuando le toca afrontar situaciones que tienen que ver con un trabajo con el otro, es como que se dan cuenta de que hubo poco aprendizaje.
No quiero decir que sean en todos los casos, simplemente estamos viendo limitaciones. Entonces es importante no subestimar esta parte de la consejería, porque sí o sí, la persona que se dedica a trabajar con otros se va a encontrar con problemas, constantes problemas. Entonces la parte de la consejería es algo muy importante. Como iglesia tenemos que tener en cuenta esta pata, esta partecita tan importante. Creo yo firmemente de que la iglesia tiene que tener un ministerio, no sé si decir la palabra ministerio, pero un área que se dedique a la consejería. Entonces, la intención de esta materia también es que a partir de acá puedan surgir grupos de consejería cristiana. Ya tenemos nosotros del seminario la parte de la capellanía que funcionaría como tal, ¿no? Sin embargo, como iglesia, es importante tener grupos que se dediquen específicamente a trabajar con otras personas y casos específicos. La gente tiende a confiar más en el pastor, pero es porque no se dio la posibilidad todavía de que haya caras que digan consejero o consejera cristiana, porque a partir de ahí las personas pueden empezar a acercarse, ¿no? Y perder un poco ese estigma. Hay muchas veces que se piensa, bueno, como decía, únicamente, subestimando, digamos, pensar únicamente en la prédica y en la enseñanza, y nos quedamos con eso, y en realidad la consejería es parte de, de todo lo que tiene que ver con el trabajo pastoral, sobre todo, pero también dentro de los egresados del seminario. Si bien cada uno se va a dedicar a algo específico, hay una parte que tiene que tener en cuenta la consejería. Después, a veces, otra de las limitaciones que pasa es que, ¿qué esperan los miembros? A veces son exigentes con eh, lo que quieren que el consejero cristiano diga o haga, sobre todo el pastor, ¿no? Es como que le ponen mucha presión eh, sobre que hay una expectativa de lo que tiene que hacer. Y en realidad, como consejeros cristianos, la idea es aprender a poder transmitir cuál es la función de un consejero, que ya vamos a ir viendo. Pero a veces una limitación qué tipo de demanda tiene la gente, ¿no? Los miembros. Y también otro de los problemas, las limitaciones, es el exceso de demanda. Ahí está el punto que les decía hoy de poder alivianar un poco la carga del pastor, porque nosotros estamos acostumbrados a que a cualquier problema se recurre al pastor, ¿no? Que es como que el que tiene que tener la solución o la bola mágica para resolver todos los problemas. Y como que consultar con Dios y decirle, bueno, sí, tenés que hacer esto. Y no es tan así. Y entonces, al haber tanta gente, digamos, es como que el exceso de demanda hace que no pueda llegar a contemplar quizás todos los casos. Por eso la necesidad de crear ministerios, grupos, áreas, como quieran decirle, que involucren a más personas a trabajar en estas áreas. A veces, otra de las limitaciones es el orgullo de parte de la gente, porque muchas personas, por no querer eh, exponer su malestar, su problema familiar, por querer decir qué es lo que le está pasando, dejan que el problema se vaya muy lejos y que genere un malestar cada vez más grande. Entonces, por orgullo, por no buscar ayuda a tiempo, la bola cada vez se hace más grande y después es más difícil. Y otra de las cosas es que a veces la gente tiene muchos prejuicios y tiene poca confianza. Suelen confiar, como les decía, más en el pastor, pero incluso a veces cuando el pastor no hace algo que les guste, eh, la confianza se cae porque es como que, bueno, dice, si yo le conté esto, o si el pastor hizo tal o cual cosa, ¿cómo voy a ir a contarle esto que me pasa a mí? O ven algún error en el pastor, entonces como que eso significa que no pueden ayudarle a resolver su problema. Y eso es un mito. Bueno, ¿me siguen hasta acá? Ahora también es cierto que hay errores, hay pensamientos erróneos con respecto a lo que significa la consejería. Y bueno, dentro de los errores más comunes tenemos la idea de pensar que la consejería cristiana
es una ciencia que reciente que surge desde la psicología. Eso es un error, porque no surge desde la psicología. Lo que vamos a ver es que la psicología es un complemento de la consejería cristiana. Es solamente un recurso. Nuestra primera mirada tiene que ser hacia la Biblia, hacia Dios. Y la psicología es un recurso. Pasa que nosotros como que lo relacionamos muy directamente porque tiene que ver, ¿no? Hay muchos conceptos de psicología que vamos a ver en esto. Y en esta materia sobre todo porque se las da a una psicóloga. Pero en realidad no tiene nada que ver con que surgió a partir de la psicología. La consejería cristiana es antes de la psicología. Eso es muy interesante. También otro de los mitos o de los errores es creer que es una tarea que debe limitarse únicamente a lo espiritual y como que los problemas emocionales son puramente trabajados por psicólogos y psiquiatras. En realidad no, desde la consejería cristiana vemos que se pueden y se deben abordar casos de problemas conductuales, emocionales, lo que limita a las personas eh, cotidianamente, ¿no? Entonces, no solamente es hacia lo espiritual. Otra de las cosas es creer que la consejería cristiana está en contra de la psicología. Esto es un error también, o sea, hay mucha gente que incluso dentro de nuestra iglesia tiene todavía el prejuicio de que las cosas se resuelven únicamente eh, dentro de la iglesia y que no se puede buscar otro recurso. Y en realidad no es así, o sea, si estamos enfermos realmente dentro de nuestra iglesia, ¿hay alguien que nunca fue al médico, por ejemplo? Creo que no. Entonces, de la misma manera trabajamos los psicólogos, somos complementos. Siempre se va a buscar en primera instancia el recurso espiritual. La psicología sirve, perdón, como un complemento, como un recurso, como una herramienta más de la que puedo hacer uso cuando a veces se me acaban otros recursos. No quiere decir que la Biblia y Dios sean insuficientes. Eso es un concepto que muchas veces se creía, vamos a estudiarlo también un poquito acá. No tiene nada que ver con eso. Simplemente son recursos que se toman de, para poder entender un poco más mejor al ser humano y poder ayudarlo. Los consejeros bíblicos no son profesionales, es otro de los errores. Hay mucha gente que se dedica específicamente a estudiar muchísimo sobre consejería cristiana y realmente son profesionales. Entonces, eh, una cosa no es excluyente de la otra, ¿se entiende? Y que sufrir algún tipo de problema emocional conductual no es propio de personas espirituales. Eh, Muchas veces se creía, ¿no? Que la persona estaba endemoniada o que había hecho o había cometido algún pecado y que por eso estaba sufriendo ese problema conductual o emocional sí o sí por esa causa. Hoy nos damos cuenta de que no necesariamente es por eso. Sí puede ser, pero no necesariamente se deben a estas cuestiones. Entonces, vamos rompiendo un poquito mitos que tienen que ver con eso, que incluso aunque parezca que no está incorporado todavía en nuestra iglesia. Eh, Creer, por ejemplo, hay muchas denominaciones que creen que todos son problemas espirituales. Nosotros entendemos que no todas las cosas son espirituales y posesiones demoníacas. Entonces, es interesante poder tener un argumento sólido sobre esto, ¿no? Pero bueno, vamos a adentrarnos un poquito en lo que tiene que ver la historia de la consejería. Como les decía, eh, la consejería tiene un inicio que es anterior a, a la psicología, pero también tiene su inicio anterior a lo que es la conformación de la iglesia. Eh, Antes se conocía como la cura de almas, le decían, ¿no? A esto de más o menos de lo que era la consejería. Y la cura de almas estaba como más relacionado a esto que les decían que era como trastornos espirituales severos.
era como supuestas de posesiones demoníacas, eran espíritus, tormentos, pecados que venían a, a tosigar, a atormentar a la persona y estaba más relacionado con eso de lo que tenía que hacer supuestamente el que curaba las almas, más que con problemas emocionales cotidianos que tenemos todos los días, ¿no? Después, por ejemplo, vamos a ver que desde el siglo XX, eh, con cuando la psicología se consolida un poquito más, eh, se consolida como ciencia del alma sobre todo, ahí es como que hay un poco más de eh, interés en conectar un poquito a estas dos que son la psicología y la teología. Pero en una primera instancia, digamos, eh, empieza como a manifestarse esta idea del consejero desde ese lado, ¿no? Más de lo demoníaco. Después, por ejemplo, vemos que aparece el concepto, sobre todo en el contexto norteamericano, aparece el concepto de consejería cristiana, aparece como con otros sinónimos como consejería bíblica, consejería pastoral, cuidado pastoral, también aparece la palabra del counseling en inglés. Entonces, la figura del consejero cristiano que podía ser pastor o no, aparece junto con la del psicólogo en este contexto, ¿no? Pero eso ya es como que fue un poco más adelante, ¿no? Eh, ¿Y qué pasa? Acá aparece como una confluencia entre psicología y la teología, como les decía. Es como que los dos van a estudiar la realidad del ser humano, su problemática, sus relaciones con los otros, su expresión conductual, eh, pero tiene visiones distintas, que es lo interesante de ver. O sea, la psicología se basa en considerar el cuerpo y el alma es considerada como la psique, el psiquismo, ¿no? Y lo que tiene el consejero cristiano, la consejería cristiana, es que suma algo más a eso, que es el famoso neuma, que es el espíritu, que es la parte en la que la psicología no contempla. Entonces, cada una estudia al ser humano, pero tiene un punto de vista eh, distinto de incluso del origen de cada uno, ¿no? Y del futuro de cada uno. Realmente sabemos que desde lo cristiano contemplamos la vida eterna, como antes y como después del ser humano. Eh, entonces, bueno, si bien algunos tienen pautas similares, tienen diferencias bastante importantes. Eh, en cuanto a esos orígenes anteriores, digamos, a la iglesia, había aparecido, eh, como les decía, ese término de cura de almas, le decían la cura animarum, que es como el concepto terapéutico que busca explicar, digamos, que se orienta, digamos, a buscar el bienestar de la persona, un bienestar general de la persona y tiene dos sentidos ese bienestar. Por un lado, es el cuidar, asistir y prevenir. Entonces, como que todos esos cuidados que se le da a la persona es para conservar ese bienestar, digamos, prevenir, mantener un estado de bienestar. Pero por otro lado, aparece la idea de curar, sanar y restablecer. Es decir, que hubieron factores internos o externos que llevó a que haya un desequilibrio de ese bienestar, entonces se busca restaurar. Entonces se entiende, se cura desde los dos sentidos, ¿no? Entonces cuidar, sanar y restablecer también. Eh, Ahora, lo interesante es que esa palabra cura, digamos, que nosotros conocemos como el cura de la Iglesia Católica, tiene su procedencia del latín, ¿no es cierto? Y significa justamente eso, cuidar, sanar, restablecer, eh, y busca a justamente esto que le decía, de buscar el bienestar general de la persona. En ese sentido, el concepto católico romano de la cura, como les decía, es como ese ministro que lleva a curar el alma de las personas. Digamos, nosotros no estamos de acuerdo con el concepto dentro de utilizar esto en la iglesia,
Pero bueno, para entender un poquito más, ¿no? Del concepto de dónde viene el famoso cura, porque es como el cura del alma. Entonces, cura el alma de las infecciones dañadas por el pecado, por los trastornos resultantes de ahí, por los problemas emocionales. ¿Se entiende? Y, y bueno, entonces entendemos que este cura de almas cura un alma. ¿Y qué es el alma? El alma es como la esencia de la personalidad, ¿no? Entonces, eh, se dice que ¿por qué está afectada? ¿Por qué hay que curarla? Porque entonces se entiende que hay algo que está mal, que se tiene que restablecer. Y quiere decir que ese alma, digamos, está deteriorada, está afectada por múltiples fuerzas que tienen que ver con cuestiones internas, pero también externas. Eh, Nosotros entendemos que alma y cuerpo están conectados y son, ay, perdón, sin una alarma, que mi alarma me pongo como recordatorios. Eh, Son sinérgicas a la vez, es decir, que lo que hace una afecta a la otra, ¿no? Entonces, la función de la cura del alma, digamos, se dice que no es, que es bastante antigua, así como el médico del cuerpo. Entonces, en las sociedades primitivas, digamos, a veces era este rol ejercido por la misma persona que curaba el cuerpo, también curaba el alma, porque entendían que estaban vinculadas. Después vemos que en la antigua Grecia habían aparecido ah, eh, algunos filósofos que nosotros por ahí los conocemos de nombre. eh, en el siglo V antes de Cristo había aparecido Hipócrates, que fue el primero que empezó a señalar a los trastornos psiquiátricos, ¿sí? Y ahí aparece la clasificación de los 4 temperamentos, que por ahí, bueno, no sé si conocen los temperamentos. No quiero adentrarme mucho con eso, pero por ahí si pueden investigar un poco, los temperamentos eh, se dice que son, él empezó como a desmenuzarlos o a empezar a hablar de ellos y después eh, se les dio otro, o como una terminación más específica y lo que usamos hasta ahora, más adelante. Pero bueno, fue como el precursor. Los temperamentos quiere decir que son como la esencia de cada uno de nosotros, lo que tenemos que se pensaba que genéticamente es imposible de modificar. Hoy la epigenética dice que sí hay posibilidad de cambiar los genes, es algo interesante para tenerlo en cuenta nada más. Pero bueno, son teorías. Eh, y lo que dicen los temperamentos es que nosotros venimos con cierto temperamento, que generalmente no hay un temperamento solo, sino que son una confluencia de al menos dos, y que es lo que nos describe como nuestra esencia, como lo que nos hace únicos. Después, depende de qué hacen nuestros padres, nuestros cuidadores, la escuela, el contexto, es cómo se desarrolla o se potencia para bien o para mal ese temperamento. Por ejemplo, el que predomina un carácter colérico, el de la ira, depende de cómo es su ambiente, se va a potenciar la parte buena o no tan buena de este temperamento. Entonces, bueno, eso a grandes rasgos para que sepan un poco, si quieren investigar, bienvenido será. Bueno, después aparece Platón también, que Platón hablaba de que separaba, digamos, esto de los médicos, que para él había como un médico que tenía que tratar de sanar el cuerpo por medios físicos, pero que también había un médico que era un médico del alma, que la manera que utilizaba para sanar era a través de la palabra, del diálogo. Ahí aparece el diálogo Platón, ay, no me acuerdo el nombre, la mayéutica. Ahora se los voy a investigar porque me olvidé cómo es el nombre. Y después, pero bueno, empieza a aparecer esto del poder hablar sobre lo que está pasando. Y después aparece Sócrates, que, Sócrates aparece junto con, eh, con los sofistas, a ver, les quiero decir bien, antes, digamos, aparece en el siglo VII. Antes, ¿qué pasaba? Que había como una orientación de los
los primeros filósofos querían encontrar como el origen de todas las cosas, del cosmos. Entonces era el periodo cosmológico, ¿no? Y después, eh, a partir de Sócrates en el siglo V, apareció la idea de querer encontrar eh, el porqué y todo lo que tenía que ver con el ser humano. O sea, ahí aparecen Sócrates y los sofistas. Los sofistas eran contemporáneos a Sócrates, sin embargo, como que se conoce como el mismo tiempo, como el tiempo o el periodo antropológico, porque se basaban en el ser humano, y los sofistas se llaman así porque utilizaban sofismos como razonamientos. Entonces eran expertos en la retórica, ellos buscaban a la enseñanza, se basaban en la enseñanza del sentido de las palabras, utilizaban sofismos, y los sofismos es como un argumento falso o capcioso que pretende hacer pasar como verdadero, como para poder hacer este juego de palabras, para poder empezar a desmenuzar las palabras, los términos, y poder ver si es verdad o no. Por ejemplo, un sofismo común de nosotros es decir, no sé, eh, todos los hombres son iguales, por ejemplo. ¿Vieron que se utiliza como esa frase? Todos son iguales. Entonces, como que es un argumento capcioso que no es tan verdad, no es verdad, mejor dicho, y es un argumento falso que se pretende hacer pasar por verdad. Entonces ellos hacían como este juego de palabras. A partir de Sócrates aparece la mayor idea del conocerse a uno mismo, ¿no? Aparece el conócete a ti mismo, muy famoso en Sócrates. Bueno, estamos bien todavía. Bueno, y también lo que vamos a ver es que aparece la consejería en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, en la Biblia. Vamos a ver en primera instancia que el que aparece como el primer consejero, obviamente, que es Dios. Tengo un montón de apuntes todos sobre la mesa, le quiero ir diciendo bien. Así soy todas las clases, ya les aviso. Busco material por un lado y por el otro. Le quiero decir bien. Hay bastante de la historia, y la historia a veces es como que, al menos para mí, es como la parte menos interesante de las materias, que no es como la que me da más ganas de estudiar. Pero si uno lo entiende como un seguimiento y poder verlo en la línea de tiempo, sí se vuelve más interesante. Es como que a mí, les soy sincera, cuando empecé como a estudiar esto para poder enseñarles esa parte de la historia, desde hace 3 años, es como que era la parte que menos me interesaba estudiar. Y después decía, ay, pero cuando empecé a verlo como en esta línea de tiempo y ver cómo fue progresando, es como que, no sé si es porque yo la doy, pero la verdad es que me parece como interesante darlo. A Esperen mí que no me encuentro. parece fascinante. ¿A vos te gusta, Irma? Me fascina la historia. Ay, qué bueno. Yo siempre, acá está. Yo siempre pienso, bueno, no sé cómo será en México, pero siempre pienso que nuestro sistema educativo en Argentina, bueno, yo soy medio controversial con el sistema educativo, pero más allá de eso pienso que la historia, como a nosotros nos la enseñaron, no era linda y agradable. Por ejemplo, si yo me pongo a leer un libro, a mí me encanta leer eh, novelas y demás, y me encantan el trasfondo histórico de cómo lo cuentan. Y me di cuenta de que a nosotros, por ejemplo, nos enseñaban la historia como todo por pedazos. Por ejemplo, no sé, nos enseñaron un año la Revolución Industrial, después el Holocausto, después un poco de lo que pasaba en Argentina, como que no había una concatenación de los años para entender una línea de tiempo. Yo realmente, después de grande, pude darme cuenta de cómo era el hilo conductor y cómo una cosa obviamente tenía que ver con otra, cómo lo que pasaba en el mundo afectaba a la Argentina y demás. Pero es como que nunca me lo enseñaron así de interesante. Entonces, eh, yo pienso que una de las cosas que a mí me parece que me cuesta lo de la historia tiene que ver con eso de cómo fuimos enseñados. No le echo la culpa, simplemente digo que
está bueno para pensarlo. A mí me gusta conocerlo como eso, como en la línea de tiempo. Volviendo a nuestra materia, conocer la línea de tiempo y ver el progreso, porque creemos que estamos en cierto sentido más avanzados en algunas cosas que antes, a mí se me vuelve como interesante. O como les digo, capaz que porque de leerlo tanto se me volvió interesante, pero siempre me pasaba de que era como la parte de la historia, era como, pero, pero hay que encontrarle el gusto o tratar de buscarle el gusto. Pero bueno, vemos en el Antiguo Testamento cómo aparece la figura de Dios, obviamente, como consejero y como modelo de consejería. Yo quiero que después ustedes puedan buscar en sus casas estos textos, no quiero que los busquemos acá. Si estaríamos entre más, lo haríamos un poquito más dinámico para ir buscando los textos, pero quiero que después cada uno pueda eh, fijarse en esto personalmente. Eh, como vemos, como Dios aparece como, obviamente, como el diseñador de la naturaleza humana, entonces en toda esa complejidad que nos da como seres humanos, obviamente que habla de las cosas que él inculcó de sí mismo en nosotros. Entonces aparece él como el pastor en primer lugar, el que guía. Eh, entonces, como el pecado vino a meterse, digamos, en el ser humano y afectó a- al comportamiento, al espíritu, al alma del ser humano, tiene que venir Dios como el que cura esta afección. Entonces, por eso vemos esta cura en diferentes formas, ¿no? Diferentes sinónimos que tienen que ver con el ejemplo o la figura de pastor, la figura de guía, la figura de consejero, el que sana las dolencias y las heridas, y vemos que eh, Dios aparece como con funciones específicas, con cuestiones prácticas y destinados a la curación del alma de la persona, ¿no? Entonces hay que entender esta parte de la santidad de Dios, eh, no como un concepto místico, sino que una de las implicancias de la santidad de Dios es salud. Dios santo es un Dios sano, obviamente que desprovisto de cualquier alteración de su naturaleza, ¿no es cierto? Y por ello eterno, pero es un Dios sano. Entonces, esa palabra eh, santa es una palabra que se refiere también a lo sano. A- Ahí es donde también vemos que aparece la sana doctrina, ¿no? Eh, Porque es sanadora sano, porque nos sana el alma, porque eh, vieron, ¿no? Sed santos porque yo soy santo implica progresar también en ser sanos en Dios, sanos a semejanza de Dios. Él tiene esta implicancia de la santidad en la sanidad del ser humano. Es santo porque es sano. A ver acá, bueno, vamos. Lo que voy a hacer en vez de meterme de lleno en este tema, yo lo que quiero dejarles antes de irnos, eh, y esto lo vamos a ver la clase que viene, quiero decirles cómo va a ser eh, el trabajo. Entonces ustedes pueden verlo desde ya. Entonces vamos a dejar la teoría por acá, vamos a terminar con esto la clase que viene. Los que pueden ver la clase, bueno, ya se van adelantando si pueden en la lectura. Y les quiero compartir acá la primera actividad, entonces ya pueden contemplarla también. Es como que me aparece y se me desaparece. Acá está. Bueno, esto es lo que ustedes van a ver después en el foro. El foro contempla un 10% de la aprobación del curso. Es poco, pero no menos importante. Sí o sí tienen que hacer el foro, ¿sí? Entonces, para probar tienen que hacer el foro sí o sí. Entonces, bueno, tienen tiempo de hacerlo 2 semanas. El foro lo que tiene
en lo que tienen que hacer más que nada, mi idea del foro es que podamos conocernos, que yo los pueda conocer un poco a ustedes, entonces ahí van a ver que la idea es que se presenten con su nombre, de dónde son, si tienen alguna función y qué cargo ocupan, de qué congregación son. Entonces, presentarse y también me gustaría que ustedes puedan explayar ahí qué expectativa tienen de este curso. Si tienen una idea más o menos, a mí me encantaría que puedan hacer esta tarea antes de seguir avanzando con las clases. Entonces yo puedo ver también la idea que ustedes tienen de la materia sin que tengan previo conocimiento de lo que ya vamos viendo, ¿se entiende? Entonces, si la pueden hacer en esta semana, mejor todavía. Pero bueno, si no, van a tener tiempo de hacerlo hasta ahí. Entonces, que puedan explayar un poquito qué expectativas tienen ustedes de la materia, qué es lo que quieren lograr, aprender, qué visión tienen de la consejería cristiana, si tienen alguna idea de esto, y qué pretenden aprender. También, por ejemplo, si hay algún tema de su interés. Por mi experiencia hasta ahora no llegamos a dar temas extra, pero está bueno para que lo tengan en cuenta, para que yo lo tenga en cuenta para poder trabajarlo quizás también en la materia que sigue, pastoral, con enfermos y dolientes, si estoy yo, si está otra persona, eh, para que puedan por ahí poner algo de su interés. Hasta ahora, más o menos lo que estuve viendo, los temas de interés más o menos son los que damos, pero por ahí si alguno quiere trabajar sobre algo específico, por favor, expláyese ahí sin ningún drama. Y otra cosa que van a tener que hacer dentro de este foro, que van a tener que plasmar su opinión y su punto de vista sobre este texto que es de John MacArthur. Y quiero que me pongan ustedes sinceramente, porque no va a haber una opinión buena o una opinión mala. Simplemente es una opinión. Entonces no van a ser juzgados ni evaluados porque den su opinión. Si hacen la tarea ya están aprobados, ¿se entiende? Pero la intención es que lo puedan hacer. Entonces van a dar su punto de vista de este texto que aparece acá, que no se los voy a leer ahora, ustedes lo leen después. Pero la intención es que ustedes puedan reflexionar sobre lo que dice acá y puedan darme su punto de vista. Si están de acuerdo, si no están de acuerdo, si creen que es así o que no es tan así, en qué punto de vista creen que eh, están de acuerdo y en cuál no. Entonces, que ustedes puedan ser libres en poder eh, explayarse en lo que opinan de esto. Pero es muy importante, como les digo, que puedan hacerlo. Van a tener aprobada la materia, van a tener aprobada el foro si lo contestan. Si lo pueden hacer ahora en estos días, mucho mejor. Si no, bueno, tienen hasta el 6 de octubre. Pero por favor vayan leyendo, vayan viendo la materia, chusmen un poco los textos, los libros, fíjense los títulos. Si ustedes pueden ir leyendo previo a la clase, la verdad es que eh, van a ir adelantándose un montón más. Ahí en el PowerPoint, que después ya se los mandaré para que puedan tenerlo. Pueden ir viendo la bibliografía que siempre les dejo al final del PowerPoint, a ver si se los puedo compartir ahora. Me olvidé de mostrarles recién. Entonces ustedes pueden, yo trato de ponerles con las páginas y demás. Hay unos libros que no tienen página, pero más o menos les puse el, el título para que sepan. Entonces ustedes pueden ir viendo acá. ¿Ahí se ve, Irma? Sí, sí se ve. Bueno. Entonces, bueno, acá tienen estos textos que parece un montón, pero no son muchas hojas, así que no se asusten. Eh, entonces, acá hay uno, por ejemplo, que no tiene, em, acá en este que no tiene páginas, porque el libro no tiene páginas, pero sí le puse el título para que más o menos puedan saber. Pero bueno, esto se los voy a mandar para que ustedes lo puedan ir revisando. ¿Alguna duda? ¿Algo, Irma? Ya que estás ahí, te pregunto a vos. No, 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 hermanita, ninguna.
Todo está Bueno, muy claro, sí. Sí, anoté algunas cosas, pero ya más tarde la vuelvo a repetir la clase bueno, para poder tener un poquito más de claridad, pero está muy interesante y a mí me bueno. encanta. Me alegra un Me- montón. Bueno, espero que pueda ser de provecho para ustedes, para mí también, que podamos aprender, que podamos conocernos. Después, vamos a charlar después de la segunda clase con el tema de poder hacer un grupo de WhatsApp, si alguno quiere ir haciéndolo y agregar a todos y podemos tener nuestra, nuestro chat juntos, estaría bueno porque entonces ahí podemos ir sacándonos dudas más específicas. Pero si no, bueno, vamos a seguir viéndonos por acá. Vamos a dejar la clase acá entonces, nos vemos de nuevo el viernes, como les digo, Dios pueden ir mío. leyendo. Y bueno, fue un placer esta primera clase, estamos solitas acá con Irma, pero no por eso menos interesante la clase, ¿no es cierto? La verdad que bueno, deseo que puedan sumarse algunos más también, si pueden, y si no, bueno, que la puedan ver. Dejamos acá entonces, los saludo, deseo que